Hola, espero que estén muy bien. Quería hacer otro video hablando de este tema de la función Gaming Hub que ofrecen los televisores Samsung del 2022, porque en el video pasado que subí hace más o menos un par de semanas solamente hice la prueba conectándome a una VPN en Estados Unidos y algunos suscriptores me decían que hiciera la prueba conectándome a una VPN de un país que quedara más cerca a Colombia, en donde por supuesto también estuviera de forma nativa disponible esta función de Gaming Hub. Antes de continuar, tengan presente que hasta donde he podido averiguar, la función Gaming Hub solamente está disponible en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia, Corea y Brasil. No sé si hayan añadido más países en los últimos días, no lo creo, y también tengan presente que está en fase beta. Entonces, si viven en algún país donde no esté disponible esta función, pues obviamente si compran el televisor Samsung de fábrica no les va a aparecer este loguito de este control de videojuegos, porque simplemente la función Gaming Hub no es compatible. Tampoco son compatibles las aplicaciones de Xbox ni de Nvidia GeForce, a menos de que en su país sí esté compatible la función de Gaming Hub. ¿Qué pueden hacer si viven en un país donde esta función no está disponible? Simplemente les toca cambiar el país o la región. En la descripción les dejo un link a un video donde explico cómo hacerlo en televisores actuales. También recuerden que esta función de Gaming Hub está en fase beta. Sin embargo, algunas personas me han dicho que cuando los han probado en sus países donde sí está disponible esta función de forma nativa, lo del input lag, que es lo más importante, les ha funcionado muy bien. Entonces, en este momento me encuentro conectado a una VPN en Estados Unidos. Me falta también aclarar que no solamente basta con cambiar la región, porque deben conectarse a la VPN del país, de un país donde esté disponible. Si por ejemplo cambia la región a Estados Unidos, no importa a la VPN que se conecten, siempre y cuando sea de un país donde esta función de Gaming Hub esté disponible, para que tengan eso muy presente. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en mi caso contraté un servicio de VPN a través de una página que se llama VPN Express por $12.99 el mes. No quiero promover la piratería ni el hecho de que craqueen programas, porque se arriesgan a ataques de hackers y la verdad yo ya no quiero arriesgarme a ese aspecto y no les voy a decir, pero supongo que en internet habrán videos donde expliquen cómo descargar programas hackeados o gratuitos de VPNs para hacer este proceso. En mi caso, como les dije, pagué a esta página VPN Express. Me faltó por supuesto aclararles, para quienes no sepan, que para conectarse a una VPN de otro país necesitan un intermediario, en este caso por ejemplo este computador portátil, más el programa que les dije a través de VPN Express o de un servicio de VPN que ustedes quieran contratar o craquear para que les quede gratuito. Eso ya es cuestión de ustedes. Y por supuesto lo que deben hacer es que en el computador se conectan a la red en su hogar, ya sea de 2,4 GHz o de 5 GHz, la que ustedes tengan. En mi caso ya probé que la mejor obviamente era la de 5 GHz. Luego de conectarse, abren el programa que les provee su servicio de VPN. Después les aparece una opción de conectarse al país, a la VPN del país que ustedes quieran, ya sea Estados Unidos o Brasil, por ejemplo. Después abren en el panel de control Centro de Redes y Recursos Compartidos. Después se van acá a conectar un cable LAN para poder alimentar al televisor por medio de cable LAN, es decir, este será el punto de acceso que se conecta a la VPN, que digamos que esa red se alimenta de esa VPN y este computador alimenta al televisor por medio de cable LAN. Y para eso se van acá a panel de control, centro de redes, y acá les aparece conexión de área local porque ya conectaron el cable, y simplemente en conexión de área local se van acá a donde dice propiedades y después acá donde dice uso compartido, y acá
habilitan donde diga Int Ethernet y les aparecen habilitados, les deberían aparecer habilitados estos dos aspectos, y si no, pues simplemente los habilitan y listo. Ya como tal el computador estaría alimentando a ese televisor vía cable LAN, y ya obviamente se reconoce que está conectado a una VPN, ya sea en Brasil, en Estados Unidos o en otro país donde ustedes decidan, que sepan que el servicio de Gaming Hub está disponible. Hasta ahora no he encontrado otra manera de hacerlo, porque como tal las aplicaciones, en la tienda de aplicaciones no se ofrece ninguna aplicación que permita conectarse a una VPN de otro país. Entonces lo primero que deben hacer es que, lo primero que noté es que hice la prueba con la red de 2,4 GHz y con la de 5 GHz. Con la de 2,4 GHz, como les voy a mostrar en este momento conectándome a una VPN en Brasil, la velocidad era terrible. Aquí les dejo para que ustedes puedan experimentar y juzgar por ustedes mismos. ¡Nos vamos! Creo que alguien descansó sobre el rebaño. Gracias, Thor. ¡Mierda! ¡Bueno, ayudemos a despejar la calle! ¡Sargento, ayudaremos para que retrocedan! Se lo agradezco, señor. ¡Bien, rápido, despejen la calle! Afirmativo, teniente. Tiene que obedecer. ¿Qué tal les pareció? Terrible, ¿cierto? Prácticamente injugable. Recuerden que esa prueba fue conectándome a una red de 2,4 GHz con la VPN en Brasil. Ahora me voy a conectar por medio de una red de 5 GHz a la misma VPN en Brasil, y aquí tienen los resultados para que juzguen por ustedes mismos. ¡Nos vamos! Ahora, control, suéltelo. Creo que nadie descansó sobre los años. ¡Mierda! ¡Bueno, ayudemos a despejar la calle! ¡Ayudemos para que retrocedan! Se lo agradezco, señor. ¡Bien, rápido, despejen la calle! ¡Sargento,
¿Qué tal les pareció? Mucho mejor, es mucho más jugable y si bien se puede percibir que hay un tiempo de input lag considerable, es por lo menos más que bueno para una persona que no sea demasiado exigente y que simplemente quiera distraerse un rato. Quisiera saber si ustedes viven en Brasil, si me están viendo y pueden hacer estas pruebas, ¿qué tal les parece el tiempo de input lag comparando con el que les acabo de mostrar? O si viven en Colombia o un país donde no está disponible esta función y se han conectado a una VPN en Brasil y de pronto están más cerca, yo por ejemplo vivo en Cali, que está muy al occidente de Colombia, pero si de pronto viven más al oriente y se conectaron a una VPN en Brasil, por favor me gustaría saber, o creo que a todos nos gustaría saber, cómo han experimentado el tiempo de input lag, qué tal les parece esa jugabilidad a través de esta función de Gaming Hub conectándose a una VPN en Brasil. Lo otro que quería decirles es que volví a hacer la prueba conectándome a una VPN en Estados Unidos, también con la misma red de 5 GHz, y aquí tienen las pruebas y voy a hacer una comparativa cambiando entre la VPN en Brasil y la VPN en Estados Unidos para que más o menos se hagan una idea. ¡Nos vamos! ¡Del! ¡Nos vamos! Ahora control. Ahora control. Suéltelo. Creo que alguien está sobre el rebaño. Ayudemos a despejar la calle. Ayudemos para que nos hagan. Pero de eso, señor. ¡Sí, rápido! ¡Despejen la calle! Suéltelo. Creo que alguien está sobre el rebaño. ¿Qué tal les pareció? ¿Cuál consideran que es mejor? Obviamente yo sí noté la diferencia a favor del haberme conectado a la VPN en Brasil. Los tiempos de input lag son muy similares, pero tal vez mi percepción dice que el tiempo de input lag conectándome a la VPN en Brasil es un poquito más bajo. Y también noté que se laguea menos, que se pixelea menos o que hay menos partes pixeladas cuando en el videojuego hay mucho movimiento, mientras que conectándome a la VPN en Estados Unidos pues sí que hay más movimiento. Hasta ahora solamente he podido hacer las pruebas con la función de Xbox a través de esta Gaming Hub. Recuerden que para eso obviamente deben tener paga una suscripción al servicio de Game Pass que ofrece Microsoft por medio de Xbox, mejor dicho, que ofrece Xbox por medio de Microsoft. Intenté conectarme al Amazon Luna y como ya saben no pude hacerlo funcionar a pesar de que tengo cuenta con Amazon Prime. No sé si sea suficiente para que esto funcione. Como ven se queda cargando. Luego aparece esta página y ya simplemente no me da más opciones. Me dice que el control está listo para jugar, pero no me aparecen como tal videojuegos por más que hundo funciones. Y ya lo dejo así y nunca aparece nada.
Entonces, y por medio de la función Nvidia GeForce, siempre me pedía cuenta, a pesar de que me daba la opción supuestamente de una cuenta gratis, siempre me pedía que tenía que pagar y pues yo no tengo cuenta con ellos y no quiero pagar. Pero yo diría que funciona más o menos igual y que pues si en sus países está disponible esta función, creo que va a funcionar pues con un tiempo de input lag muchísimo más bajo, muy parecido a como si conectaran la consola Xbox Series X directamente al televisor. Ya para finalizar entonces, si viven en Colombia u otro país donde la función no está disponible, ya saben que deben cambiar la región a un país donde esté disponible, sea cual sea el país. Y pues con ese cambio también van a percibir más aplicaciones. Y lo otro es que deben conectarse a una VPN, preferiblemente del país más cercano donde esté disponible de forma nativa esta función de Gaming Hub. Y si viven aquí en Colombia ya saben que la experiencia no va a ser la mejor. No sé si de pronto si tengan una velocidad de internet de más de 500 megas pueda mejorar, tal vez sí, por lo menos yo noté que mejoró cambiando de la red de 2,4 GHz a la de 5 GHz conectándome a la misma VPN en Brasil. Si ustedes viven aquí en Colombia y tienen un internet mucho mejor que el mío, que es de vía Wi-Fi de más o menos 300 megas, les agradecería si pueden hacer la prueba y que nos cuenten en la caja de comentarios cómo sintieron la experiencia en cuanto a input lag, en cuanto a si al haber mucho movimiento en el videojuego se llegaba a laguear o si aparecían muchas partes pixeladas, para que las personas que viven aquí en Colombia o en otros países donde no está disponible esta función, que quieran un televisor Samsung, por ese aspecto se den cuenta si vale la pena o no, o si simplemente sí o sí es mejor ahorrar y comprar la consola, ya sea la Xbox Series X o la Xbox Series S. Y listo, no siendo más, si este video les ha gustado les invito a que por favor le den clic al botón like y además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además de esa forma me apoyarían y que activen la campanita de notificaciones para que puedan ser al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.